El montaje sí es una obra de arte, ya que los directores utilizan el montaje para expresar emociones que quieren transmitir al espectador. Además, el montaje puede tener más de una interpretación. Veremos esto en la película de La ventana indiscreta. Primero hay que delimitar qué es el montaje. El montaje es el trabajo que hace el director de cine a la hora de elegir, eliminar y ensamblar las escenas de la película. El director o autor debe elegir qué escenas tienen información relevante y qué escenas tienen información que no es importante para nosotros, como espectadores, para llegar a la trama o a la conclusión de la película. El cine en sus comienzos representaba cosas simples. Lo importante era la idea de que una imagen se esté en movimiento. Y además en ese entonces era un cine mudo. Podemos comparar esta etapa del cine con las pinturas rupestres de Altamira en España, en la cual un autor anónimo hizo un dibujo de un jabalí con 8 patas. Eso quiere decir que el autor quiso representar el movimiento de este jabalí, cómo corría. Mucho tiempo después, los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo, que era una cámara y un proyector a la misma vez. Ellos tenían objetivos científicos con esto, pero después de mucho tiempo de estudio se dieron cuenta que podían demostrar o mostrar estas películas a un público mucho más amplio. Entonces, los primeros tipos de estas películas fueron sucesos cotidianos de la vida cotidiana de los mismos espectadores. Es decir, por ejemplo, la llegada de un tren a una estación de tren o la salida de los trabajadores de una fábrica. Los primeros espectadores de estas películas estaban dispuestos a sentir emociones mediante estas tomas, las cuales eran tomas sobre su vida cotidiana. Esto lo podemos comparar al arte renacentista o academicista, que es un arte donde se trataba también de representar la realidad, como las guerras o el tema de amores románticos prohibidos. Luego, en el cine como en el arte, se continuó experimentando. Por ejemplo, Méliès descubrió el uso de los efectos especiales, el corte y el montaje. Él comenzó a crear cuentos de fantasía utilizando vestuario y utilería que él mismo creaba. Esto le daba unas sensaciones nuevas a los espectadores del cine de esta época. Con esto comienza la idea de que lo más importante es la historia y la experiencia que brinda la película, más que la técnica, ya que el montaje tenía que ser adecuado para que los espectadores puedan captar la trama de la película. Además, como cada individuo tiene una percepción diferente de su alrededor, una película puede tener diferentes percepciones, al igual que una obra de arte de un artista famoso. Por ejemplo, en La ventana indiscreta, dirigida por Hitchcock, podemos entender que varias cosas. La trama principal de esta película es que está el fotógrafo postrado en su cama, no se puede mover porque está con una yeso en la pierna y comienza a observar la rutina de sus vecinos desde su ventana. Luego de un tiempo se da cuenta que uno de sus vecinos está tramando algo. Entonces comienza a espiarlo más. Desde el comienzo, Hitchcock muestra el uso del montaje para dar información al espectador sobre datos importantes que nos ayudarán a entender la trama a largo plazo. En este momento se ve a la pareja discutiendo. También se utiliza un plano medio corto en los momentos en los que el protagonista habla por celular para dar importancia a sus palabras. Este es otro dato importante que nos da la película para entender y llegar a la trama principal, donde se ve al vecino sospechoso haciendo un hueco donde supuestamente, según el protagonista fotógrafo, enterró a su esposa. Todo esto es antes del suceso. Por esto podemos decir que el montaje es un elemento son varios elementos que utiliza el director para lograr que el espectador llegue a la trama principal, llegue a entender la trama principal y llegue a captar las emociones y sentimientos que el director quiere emanar.
Esta escena en la que se ve que el protagonista trata de escapar del sospechoso, el director utiliza el primer plano para demostrar la inconformidad que tiene el sospechoso con el flash de la cámara. Ahora, gracias a la explicación en comparación entre el arte y el cine que he hecho, podemos llegar a la conclusión de que el montaje sí es arte. ¿Por qué? Porque el arte se toma desde diferentes percepciones, crea y quiere expresar sentimientos en los espectadores y además que con el tiempo ha cambiado su concepto. Es decir, lo que es más importante ahora es la historia y los sentimientos expresados que la técnica.